De poder estar en este momento, adorar a Dios, elevar una canción delante de Dios, orar a Él y ahora, mucho más, poder compartir su palabra, que Dios me dé ese privilegio, porque ¿quién soy yo para compartir su palabra? Pero Dios me ha dado ese privilegio. Entonces, y precisamente, pues vamos a hablar de la palabra de Dios. Vamos a hablar, el tema de hoy es, como lo anoté en la invitación, es las bendiciones de meditar en la palabra de Dios. Porque, hermanos, meditar en la palabra de Dios trae bendición, pero grandes bendiciones. Hoy no vamos a hablar de todas las bendiciones, no alcanza el tiempo para hablar de todas las bendiciones. Vamos a hablar de bendiciones que trae el meditar en la palabra de Dios. Cuando hablamos de la palabra de Dios, en nuestro contexto, en nuestro tiempo, estamos hablando de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Bendiciones de meditar en la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Saludo a mi pastor Héctor Elías Perilla. Gloria al nombre de Jesús. Dios te bendice, varón. Dios te bendice a ti, a tu familia, a tu grey, a la escuela de pastores que diriges. Te bendigo en el nombre de Jesús, varón. Vamos a Salmos 119. Salmos 119. Es el poema, en la Biblia hay un poema a la ley, hay un poema a la palabra de Dios y está en el Salmo 119. De hecho es el capítulo más largo de la Biblia, precisamente dedicado completamente a la Biblia. Qué bueno nuestro buen Dios, ¿no? Sabio nuestro buen Dios. Aleluya. Claudia Mónica Pava Escobar, creo que de Mariquita, ¿verdad? Te bendigo en el nombre de Jesús. Dios te bendice, mujer. El Salmo 119, versículo 97, dice el salmista: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día ella es mi meditación. Vuelvo y lo leo. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día ella es ella mi meditación. ¿Qué dice el salmista? Cuando habla de tu ley, la palabra se utilizan varios términos en la Biblia para referirse a la palabra de Dios. Se habla como la ley, la escritura, la palabra de Dios, la palabra profética más segura, estatutos de Dios, los dichos de Dios, los juicios de Dios, etc. Cuando habla aquí, oh cuánto amo yo tu ley, él se está refiriendo a lo que está escrito en la ley en ese momento, que es la palabra de Dios. Por aplicación, podríamos decir, qué bueno que nosotros podamos decir como este salmista, decir, cuánto amo yo tu palabra, Dios. Pero ¿qué más decía él? Todo el día, oiga, escuche bien, todo el día. Y me llama la atención, y yo creo que es muy apropiado para este tiempo, porque este es un tiempo en que tenemos mucho tiempo. Sale ahí como en verso, ¿no? Valga la redundancia. Este es un tiempo donde tenemos mucho tiempo. Debido a las circunstancias que estamos viviendo, tenemos mucho tiempo. ¿Cuántas personas hay que ya están llenas de tedio porque dicen, no encuentro qué hacer? ¿Yo qué hago? ¿Qué hago? Veo televisión, ya me cansé de ver televisión. El celular, ya me cansé de ver celular, ya tengo los ojos cuadrados. No puedo salir, sino solamente aquí, por ejemplo, en Honda podemos salir 1 o 2 días a la semana. El que va a comprar mercado o medicamentos, ¿qué hacer? Hermano, yo creo que el salmista en este tiempo hubiera sido un tiempo de bendición para él. Él dice, todo el día es ella, es decir, la ley de Dios, la palabra de Dios, mi meditación. Mi meditación, mi hermano. Entonces, ahí está hablando de lo bueno, de la bondad y de lo necesario que es meditar en la palabra de Dios. Vamos a empezar, yo he dividido esta enseñanza en 2 puntos. 1, las bendiciones. Y 2, una definición de meditar. Entonces, primero, las bendiciones.
Las bendiciones de meditar en la palabra de Dios. El que medita en la palabra de Dios adquiere sabiduría. ¿Adquiere qué? Sabiduría. Adquiere sabiduría para salvación. Segunda Timoteo, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el Nuevo Testamento, capítulo 3, versículo 15, Pablo le dice a Timoteo: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por fe que es en Cristo Jesús. Te pueden hacer ¿qué? Sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Claudia Mónica Pava, desde Honda. Gloria al Señor. Romanos 10:17. ¿Qué dice Romanos 10:17? Que la fe es por el oír la palabra de Dios. Busquémoslo a ver si está ahí. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuál fe? La fe salvadora, mi hermano. La fe que salva, la fe que se pone en Jesucristo es por el oír la palabra de Dios. El que medita en la palabra de Dios adquiere sabiduría para la salvación. Pero también el que medita en la palabra de Dios tendrá una cosmovisión bíblica de la vida. ¿Qué es cosmovisión? Primero que todo, ¿qué es cosmovisión? Cosmovisión significa, en términos muy entendibles, la forma como vemos el mundo, la forma como vemos, podríamos decirlo, es los lentes con que vemos la vida. Esa es la cosmovisión. ¿Por qué, Julano? Uno dice, bueno, ¿por qué una parte de la sociedad piensa de esta manera y hay otra parte de la sociedad que piensa de otra manera? Pues porque estos tienen una cosmovisión, una forma de ver las cosas a esta otra parte de la sociedad. Estos tienen otra forma de ver la cosa, cada uno. Y eso se da muy, muy comúnmente. Por ejemplo, puede ser que los ricos, por ejemplo, ¿cierto? Los potentados, los que tienen mucha plata, los dueños del capital, mejor dicho, pues ellos tienen una forma de ver la vida y el mundo, mientras que el que no es rico, el pobre, pues tiene otra forma de ver. Y la forma como veamos la vida es la que va a determinar cómo vamos a actuar en la vida diaria. Usted actúa de acuerdo a como usted ve la vida. Ahora, cuando nosotros meditamos en la Biblia, el que medita en la Biblia adquiere una cosmovisión bíblica de la vida. Y esto es muy importante. Hermano, ¿sabe por qué hay tanta decadencia moral? ¿Por qué hay tanto problema en el mundo? Que hasta el mismo mundo, hasta las mismas personas, que muchas personas que están sin Cristo se escandalizan y dicen, pero ¿hasta dónde vamos a llegar con esta decadencia moral? Pues, que todos los días se ve, o sea, cada día como que nos sorprendemos más. ¡Wow! ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? O sea, como que cada día el mal se reinventa y se inventan cosas nuevas. Hermano, ¿por qué hay esa decadencia moral? ¿Sí? Estamos como en los tiempos cuando Isaías decía, a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. ¿Por qué? Porque, hermano, se ha quitado la cosmovisión bíblica de la vida. Para ello, ¿qué hacen? Sacan la Biblia de las escuelas, sacan la Biblia, la enseñanza de la Biblia la sacan de los colegios, aún de los gobiernos, aún en algunos países ya hasta prohíben predicar la Biblia. Ya no se puede, ya tener una Biblia, en ciertos países tener una Biblia así públicamente como la que tenemos nosotros trae problemas. Te puede mandar a la cárcel o te puede costar hasta la muerte, ¿sí? Entonces, hermanos, el que lee la Biblia va a ver la vida de acuerdo a como la Biblia la ve. Ahora, cuando hablamos de la Biblia estamos hablando de la palabra de Dios. Entonces, el que medita en la Biblia va a ver el mundo con los ojos de Dios. El que medita en la palabra de Dios va a ver el mundo con los ojos de Dios, de la manera como Dios lo ve. Amén. Va a llamar bueno a lo que Dios llama bueno. Va a llamar malo a lo que Dios llama malo. Amén. Leamos el Salmo 119, 105. Salmos 119,
105, el salmista dice lo siguiente: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea que en el andar diario del salmista, en el vivir diario, la lámpara que alumbraba su vivir diario era la palabra de Dios. Lo que le mostraba la vida era la palabra de Dios. Él veía la vida y el interactuar con la sociedad y con la vida, la veía a través de lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? Lumbrera mi camino. Hermano, amigo, ¿cuál es tu referente ante la vida? ¿Qué es lo que realmente te guía a la hora de tomar decisiones, a la hora de relacionarte con otros? ¿Qué es lo que está alumbrando tus pensamientos? ¿Qué es? Hermano, de acuerdo a lo que depende, lo que alumbra tus pensamientos, de esa manera vas a actuar. Podría poner muchos ejemplos, no los voy a poner. Solamente me voy a dedicar a lo de la Biblia. Cuando es la Biblia la que alumbra tu caminar, tu andar, entonces podemos decir que tienes una cosmovisión bíblica, que tú piensas de acuerdo a lo que la Biblia dice, y por tanto, créame, tu andar va a ser un andar correcto, honesto, justo, santo, puro. Amén. Porque todo lo que enseña la Biblia es para eso. ¿Para qué? Mire usted, leemos 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17. Dice: toda la escritura, es decir, la Biblia, la palabra de Dios, es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero mira el propósito, ¿para qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquel cuya vida está guiada por la palabra de Dios va a ser una persona enteramente preparada para toda buena obra. Vean, mi hermano querido, mi amigo, si la palabra de Dios fuera la que guiara la conciencia de los políticos, de los gobernantes, por poner solamente un ejemplo, ¿verdad?, de los gobernantes y los políticos de cualquier país, hermano, no habría corrupción. Y hablo de la corrupción porque con esto no me estoy metiendo en política, estoy diciendo una verdad que es en nuestra sociedad. La corrupción es horrible, es rampante. Pero si la conciencia de esos hombres y esas mujeres fuera guiada, la cosmovisión de ellos partiera de la Biblia, no habría corrupción. No la habría. No la habría, seguro que no, porque ellos verían las cosas, verían su actividad, el referente sería la Biblia, y entonces la Biblia los prepararía para toda buena obra, mi amado hermano. Y tal vez algunos me dirán: pastor, pero dentro de las iglesias también a veces hay corrupción, hay mucho escándalo, hay muchos líderes que están siendo... Hermano, puede ser. Pudiera ser, en la viña del Señor dicen por ahí que se ve de todo, ¿no? Eso no lo dice la Biblia, pero eso lo dicen por ahí. Puede ser, precisamente porque muchos se han alejado de la Biblia y han empezado a seguir cuentos y fábulas, ¿sí? Amor al dinero. Pero si se deja guiar por la Biblia, como Pablo le decía a Timoteo, que se dejara guiar por la palabra de Dios, seguramente no va a haber corrupción. Amén. Hermanos, el que no se deja guiar por la Biblia, aquel cuyos pensamientos no están guiados por la Biblia, su cosmovisión no es bíblica, hermano, la Biblia dice que no le ha amanecido, está todavía en oscuridad. Isaías 8:20, el Antiguo Testamento. Isaías 8:20, el profeta le decía al pueblo, le decía: a la ley y al testimonio. O sea, vayan a la ley y vayan al testimonio. Equivale hoy en día a decir: vaya a la palabra de Dios. Si no dijeren conforme a esto, es decir, a la ley y al testimonio, es decir, si no dijeren, si no hicieren, si no actuaren conforme a la palabra de Dios, es porque no les ha amanecido. Si la palabra de Dios no es la que guía tu hogar, si la palabra de Dios no es la que guía
no es la que guía a los gobernantes. La palabra de Dios no es la que guía a una sociedad. Esa sociedad, ese hogar, ese gobierno va a estar en oscuridad espiritual y por lo tanto va a estar en oscuridad moral. Y bueno, de ahí para allá no espere nada bueno, mi amado. Saludo a Mar del Sol Monsalve. Dios le bendiga, hermana. En Onda. Ese es... Gloria al nombre del Señor. El barrio Rotario. Barrio Rotario, María. Primera a Timoteo 6, versículos 3 y 4. Pablo le dice a Timoteo, si alguno enseña otra cosa, o sea, si hay un líder, si hay un pastor, un predicador que enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, oiga, si no se conforma, si no enseña lo que enseña la Biblia, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo están en la Biblia, están ahí. A veces uno encuentra gente, incluso en las iglesias, diciendo, Señor, revélame. Vea, tome papá, tome, aquí está la revelación, aquí está la Biblia, ahí está, ¿qué más quiere? No, pero yo quiero otra revelación. Ay, 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 ay. Tremendo, por eso deben tantas cosas, ¿no? Vaya a la Biblia, que la cosmovisión tuya, que la forma de ver la vida te la guíe, la Biblia. Entonces dice el apóstol Pablo, le decía a Timoteo, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, y no hay la doctrina conforme a la piedad, hermano, es la doctrina que sale de la Biblia, no más, es la doctrina bíblica. ¿Qué pasa con esa persona? Ese líder está envanecido, está crecido, se cree él, nada sabe, al menos de la Biblia, de las cosas de Dios, nada sabe. Y delira. Por eso encuentra uno muchos por ahí como con delirios. Delirios de grandeza, me dicen que ahora se hacen llamar hasta patriarcas algunos. Y deliran acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad, es decir, este ejercicio de predicar la palabra, la toman como ¿qué? La toman como fuente de ganancia. Apártate de los tales. A propósito, mi hermano, si usted ve que todo lo que predican es solamente ganancia, 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 y plata, y plata, y plata, y venga para acá, y doctrina bíblica, hermano, no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, huya de allí. Pablo dice, bueno, no lo voy a decir yo, hermano, dice, apártate de los tales. Entonces, hermanos, cuando no hay una cosmovisión bíblica de la vida, hay corrupción. Ahí le resumo. Entonces, meditar en la palabra de Dios trae como bendición una cosmovisión bíblica de la vida. Pero también, hermanos, meditar en la palabra de Dios nos hace sabios, nos hace más sabios que otros. Salmo 119, volvemos allí al Salmo 119. Salmo 119, versículo 97 en adelante, dice, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. O sea, me has hecho más sabio que mis enemigos. El que medita en su palabra, en la palabra de Dios, se hace más sabio que sus enemigos. Amén. Versículo 99. Más que todos mis enseñadores he entendido. Hermano, el que medita en la palabra de Dios se hace más sabio aún que los que se dicen ser maestros. En el versículo 100 dice, más que a los viejos he entendido. Es decir, me he hecho más sabio que los viejos. Los viejos tenemos sabiduría por naturaleza, pues obvio por la experiencia, pero sin embargo el que medita en la palabra de Dios adquiere más sabiduría de la vida. ¿Por qué? Porque va a tener una cosmovisión bíblica, teocéntrica, cristocéntrica de la vida. Hermano, se hace más sabio que sus enemigos, que sus enseñadores y que los viejos. Meditar en la palabra de Dios trae sabiduría. Y por último, mi hermano, meditar en la palabra de Dios trae prosperidad en todo.
Ahora, cuando se habla del término prosperidad, siempre que se habla de prosperidad, la mayoría de una vez se le dibuja un signo peso. Prosperidad no significa exclusivamente eso, no necesariamente se tiene que referir al dinero. Prosperar es cumplir el propósito el propósito que se ha establecido. Ser próspero es poder vivir y cumplir el propósito para el cual está en esta tierra. Ser próspero, por ejemplo, ¿quién es próspero? Un joven dice, yo quiero estudiar y me voy a meter a estudiar, y se sacrifica y estudia una carrera de medicina y ahí va semestre a semestre, tal vez con muchas dificultades económicas, y termina con muchas dificultades económicas, pero termina, se graduó, prosperó, hermano. Eso es prosperidad. Antes de 5 años atrás, 6 años atrás no era médico, ahora ya es médico. Prosperó, hermano. ¿Sí? Aquel que puede establecer un hogar, una esposa, una buena esposa, unos hijos muy queridos, un hogar estable, así sea en el medio de la humildad económica, es un hombre próspero porque tiene un hogar. Entonces, prosperidad es poder vivir cumpliendo con el propósito que nos hemos establecido. Entonces, el que medita en la palabra de Dios prospera en todo. Bendigo a Manuel Góngora. Saludo, pastor Calle del Remolino. Sí, es nuestro vecino, está aquí a una cuadra. Le bendigo, varón. Le bendigo, vecino. Ok, Salmo 1, del 1 al 3 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Paré un momentico ahí. O sea, en lugar de estar en las cosas malas, en las juergas y en las borracheras y en los burladeros bueno, podríamos decir muchas cosas, pero no digamos para no herir susceptibilidades. Pero hermano, en lugar de estar en esas cosas incorrectas, malas, pecaminosas, más bien medita en la ley de Dios, más bien medita en la palabra de Dios. Ese tiempo lo dedica a meditar en la palabra de Dios. Hermano, ¿cuál será el resultado? Versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Se imagina un árbol junto a corrientes de agua? Es un señor árbol, tremendo, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y en todo lo que hace prosperará. Hermano, el que medita en la palabra de Dios, en lugar de estar en las cosas malas, medita en la palabra de Dios, va a prosperar en todo, va a prosperar en su profesión. Amados, usted que es un profesional, aquí hay estos que me están saludando, hay más de uno que es profesional, va a prosperar en su trabajo, va a prosperar en su hogar. Si usted medita en la palabra de Dios y le hace caso a la palabra de Dios, usted va a prosperar en todo. Mujer, vas a prosperar. Varón, vas a prosperar. Y obviamente en la vida espiritual vas a prosperar. Creyente, amado hermano, vas a prosperar, vas a crecer, vas a dar tu fruto en tu tiempo. Eso lo dice la palabra, no estoy diciendo yo. De ninguna manera, la palabra lo dice. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Lleva prosperidad a tu casa. ¿Cómo la llevas? Aprovecha ahora este tiempo, que tenemos tanto tiempo, para que lleves a tu familia a meditar en la palabra de Dios. Hazlo y vas a ver cómo vas a prosperar. Entonces, mi amado hermano, mi amado amigo, vamos a definir, para terminar, ¿qué es meditar en la palabra de Dios? Ya vimos las bendiciones de meditar en la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es meditar en ella? Lo dejé, pareciera como que, bueno, ¿por qué no lo dije primero? No, porque usted quedó con esa pregunta. Bueno, ya sé que bueno es meditar en la palabra de Dios, pero ahora necesito saber qué es meditar. Entonces, te voy a decir qué es meditar en la palabra de Dios. Por definición, meditar en la palabra de Dios es reflexionar en ella. Saludo a Estela Durango. Bendiciones, bendiciones, amiga mía. Reflexionar en la palabra de Dios. Es decir, reflexionar en la palabra de Dios es estudiarla. Hay que leerla, obviamente, primero que todo hay que leer la palabra de Dios, tener una Biblia. Tengo una Biblia en su casa. Organice un plan de lectura. Yo, para los que están iniciando, yo les digo, mire, léete un capítulo diario de la Biblia sistemáticamente. Comienza en Génesis,
Vaya hasta Apocalipsis leyendo cada día un capítulo. Génesis 1, mañana Génesis 2, pasado mañana Génesis 3 y así. Organiza un plan de lectura. Ahora hay otros planes de lectura bíblica. Léela, estudia la palabra, indague, escudriñe, ¿sí? Piense, o sea, no la lea simplemente como decimos por ahí, no solamente fusilarla y ya, y listo, no. Piense, de ese tiempo para pensar un momento en lo que dice esa escritura. Eso es meditar en la palabra de Dios. Eso es en sí reflexionar. Considere con atención lo que ella le está diciendo. Mire, hermano, hay un caso. Los fariseos no pudieron entender que Jesús era el Hijo de Dios. Y ellos lo mataron. Y estaba el Hijo de Dios en medio de ellos. Ahí. Dios manifestado a través de Jesús, ahí, en carne. Estaba ahí y ellos no pudieron darse cuenta. A pesar de que, no obstante, ellos leían la Escritura, pero tenían un problema, simplemente la leían, no escudriñaban. En Juan 5:39, Jesús les da ese consejo. Juan capítulo 5, versículo 39, Jesús les dice a ellos, escudriñad, es decir, estudien, investiguen, indaguen las Escrituras, porque a vosotros, o sea, a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Si ellos hubieran escudriñado en la Escritura, hubieran reflexionado de verdad, meditado en la palabra de Dios, se hubieran dado cuenta que el que estaba ahí era el Cristo, era el Mesías, era el Hijo de Dios. Pero no, ellos no la escudriñaban. Entonces, hermano, hay que escudriñarla, hay que estudiarla. Considere con atención lo que ella está diciendo. Pero, en tercer lugar, interiorícela. O sea, llévela de su cabecita, llévela de su mente, de su razón, llévela al corazón. Esa tarea la hace el Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo va a tomar esa palabra y la va a llevar a tu corazón. ¿Sí? Y es aquí, cuando es llevada al corazón, cuando realmente vas a comprender. Hasta ahora la has entendido, aquí la vas a comprender esa palabra. Vas a tener una comprensión de esa palabra que estás leyendo. Y en cuarto lugar, apropiese de sus enseñanzas. Entonces, tome esa enseñanza para usted. Tómela para usted. Lo que usted leyó, lo que le enseñó, lo que usted ya estudió, hágala para usted, póngala para su vida y póngala por obra. Todo esto, cuando usted hace todo esto, es donde usted puede realmente decir, he meditado en la palabra de Dios. Y cuando usted hace todo esto, es donde realmente va a gozar de las bendiciones que hablamos ahorita de meditar en la palabra de Dios. Entonces, mi amado, le animo, hermano, le animo, mi amado hermano, mi amado amigo, le animo a meditar en la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios todos los días, meditar en ella, trae bendiciones, te puede hacer sabio para la salvación. La fe salvadora viene por oír, leer la palabra de Dios. Te va a generar en ti o te va a producir una cosmovisión bíblica de la vida. Te hace más sabio que otros, te va a dar sabiduría como padre, como hijo, como esposo, como gobernante, etcétera. Te va a dar la verdadera sabiduría y vas a ser próspero en los proyectos de vida que tienes. Meditar en ella implica leerla, implica estudiarla, implica considerar lo que ella dice, implica, mi amado hermano, interiorizarla, o sea, apropiarse de ella, hacerla suya, llevarla a su corazón y vivir conforme a ella. Mi amado hermano, yo le animo a que lo haga. Y Dios en esto te está dando tiempo, Dios te está dando tiempo. Estos tiempos, qué tiempos tan maravillosos para meditar en la palabra de Dios. Yo sé que te queda mucho tiempo, hazlo, medita en la palabra de Dios. Bien, vamos a orar por esta palabra y vamos a orar pidiéndole a Dios más bendiciones.